tardes. Tengan todos los que nos acompañan el día de hoy. En nombre de CEDICE Libertad les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conferencias Una visión liberal del derecho, en el cual compartiremos con expertos en el tema para convocar y a discutir y reflexionar sobre el tema de la reivindicación del derecho privado. Muy interesante debate el del día de hoy. Y para la presentación de nuestras conferencistas, dejo en la palabra a Andrés Guevara, quien es miembro de CEDICE, miembro de su comité académico, también es abogado, para que presente entonces a las expositoras. Bienvenido Andrés y bienvenidas profesoras. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes a ti, a todas las personas que pues hacen parte del día de hoy de esta actividad, una visión liberal del derecho. Sí, de seguidas pues vamos a presentar a las ponentes del día de hoy, ambas pues en la más alta estima de mi parte, la profesora Claudia Madrid y la profesora Andrea Rondón. En cuanto a la profesora Claudia Madrid, ella es profesora de Obligaciones y de Derecho Internacional Privado, tanto de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín. A su vez, pues es doctora en Derecho y por supuesto tiene numerosas publicaciones, bastante conocida en el foro académico nacional e internacional. Al mismo tiempo, la ponente Andrea Rondón es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, también tiene experiencia docente en la Universidad Central de Venezuela, es miembro del comité académico de CEDICE Libertad y también tiene su doctorado en Derecho en la Universidad Central de Venezuela y se ha especializado en todo lo que tiene que ver con investigaciones en torno al derecho de propiedad. Gran parte de su investigación gira en torno a este tema. No, sin más que agregar, le voy a dejar la palabra a la profesora Claudia Martínez, quien tendrá 15 minutos para poder realizar su exposición. Agradecido y adelante, profesora, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias desde luego a CEDICE por darnos este espacio para cometer una tarea que para mí es importante y muy grata, como es la reivindicación del derecho privado. Y cuando empecé a pensar en cómo plantear durante 15 minutos este tema de la reivindicación del derecho privado, pues empecé por la respuesta, que aparentemente es lo más fácil, pero que cuando uno ve la realidad de las cosas, pues no es así. Para reivindicar el derecho privado bastaría simplemente con pensar y comprender su objeto de regulación. En el centro del derecho privado no hay otra cosa más que el individuo y uno de sus atributos fundamentales, que es la libertad. Y a lo largo de mis palabras voy a plantear esa libertad desde el punto de vista de la autonomía como el pilar fundamental del sistema contractual. El derecho privado, desde luego, regula la vida del hombre desde su nacimiento e incluso antes, cuando se protege al concebido, durante todo lo que es su vida personal, el matrimonio, el divorcio, la paternidad, su patrimonio, sus relaciones de cooperación para satisfacción de necesidades en el ámbito contractual específicamente, en los temas de reparaciones, porque al fin de cuentas la vida de relación es una vida de daños, y lo regula incluso hasta su muerte. De manera entonces que, bastando este objeto, sería fácil entender por qué reivindicar el derecho privado. Además, en el derecho privado, está, digamos, en su centro está una de las fuerzas reguladoras más importantes, que es justamente la autonomía de la voluntad. Entender la importancia de la autonomía de la voluntad desde el punto de vista de los contratos, pues pasa por entender esa ruptura con el derecho romano, su rigidez, y adentrarse en un mundo que iniciaron los canonistas y los filósofos liberales, de pensar al hombre dotado de razón y por ello capaz de producir su propia regulación. Esto cristaliza desde luego en libertad contractual como un poder no solo para decidir contratar, sino incluso para darle contenido a esa relación. Siendo este el mundo del derecho privado, pues su reivindicación es evidente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es necesario hacer esta reivindicación de manera formal? Pues porque hemos estado viendo en los últimos tiempos que el derecho privado ha sido de alguna manera arrinconado por el derecho público en general y por el derecho constitucional en particular, llegándose incluso al punto de hablar hoy en día de constitucionalización del derecho privado, expresión que de alguna manera evoca, desde el punto de vista de la autonomía, limitación o restricción.
Pero ¿por qué se produce ese arrinconamiento? Pues hay varios factores que hay que entender, algunos de los cuales son naturales del desarrollo de las relaciones, pero que se han llevado hasta extremos que, digamos, afectan el funcionamiento del mercado por un lado y del derecho privado por otro. El primero de esos factores es la aparición de un débil jurídico que es necesario proteger, y digamos que esto afecta a la mayoría de los sistemas, es decir, entender que en las relaciones puede haber uno más fuerte, no solo por temas económicos, sino también por conocimiento de la actividad que realiza, sea la distribución de productos, de servicios, etcétera, o incluso por conocimiento desde el punto de vista jurídico. Pero el problema es, y es lo que hemos visto en Venezuela, que el fuerte ha sido identificado con el malo, lo cual no necesariamente es así. Y esto ha generado entonces que el Estado empiece a arrinconar la autonomía, empiece a intervenir, lo hace antes, y mi ejemplo de esa intervención a priori, digamos que es el artículo que me parece más nefasto de todos los ejemplos que podemos elegir en el derecho venezolano, lamentablemente, que es el artículo 172.8 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que le otorga a la Superintendencia de Bancos la competencia para ejercer, y lo dice textualmente la norma, el más amplio y absoluto control sobre todas las operaciones, negocios y en general cualquier acto jurídico que las instituciones del sector bancario realicen. Es decir, el banco va a hacer un finiquito, por más mínimo que sea, tiene que pasar por superintendencia, y eso arrincona la voluntad. Sabemos que el usuario del sistema financiero es un débil, sí, que necesita protección, sí, pero hasta qué extremo hay que llegar. Entonces, ese es un primer factor. Luego, esa intervención también puede darse después, y aquí podríamos hablar largamente de sentencias nefastas como los créditos indexados, digo nefastas para la autonomía de la voluntad, como la última en el caso del examen de la nulidad de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en la cual se afirma o se habla del Estado total como un Estado que puede intervenir mediante cualquiera de las ramas. Es una sentencia que además desdibuja la separación de poderes. Entonces tenemos por un lado la necesidad de protección. Por otro lado, hay un fenómeno que se ha venido produciendo a mediados del siglo XX, que es un tema de codificación, es decir, los códigos han ido perdiendo protagonismo, han ido apareciendo leyes de contenido social, y no estamos hablando solo de temas de familia, sino incluso de algunos tipos contractuales que abandonan los códigos civiles para tener, digamos, esa concepción del contrato que debe ser vinculante, no solo porque bajo él subyace voluntad, sino fundamentalmente porque es útil y justo. Estamos hablando de normas sobre protección de consumidores, las normas laborales, normas en materia de arrendamiento de viviendas, etc. Y al lado de esto, pues hay otro fenómeno que es la aparición del Estado Social de Derecho, que es un Estado esencialmente interventor, y es un Estado que no nace en el caso venezolano con la Constitución del 99, porque la Constitución del 61, al consagrar derechos económicos, sociales y culturales, de alguna manera daba entrada a este Estado social que está metido en lo que están haciendo los particulares. ¿Qué pasa en Venezuela? Que este Estado Social de Derecho pues se tomó más de las atribuciones que podía. La intervención del Estado Social teóricamente es una intervención proporcional, no es una intervención que llega a desbaratar per se todas las relaciones, sino que recompone en la medida en que sea necesario. Y aquí recuerdo siempre una anécdota que comento con mis estudiantes de Joaquín Sabina dando una intervención, una rueda de prensa, perdón, en Uruguay, en donde estaba recién estrenada la prohibición de fumar en espacios cerrados. Esto ocurrió en la época en que Tabaré Vázquez era presidente, Tabaré Vázquez era oncólogo y por eso insistió mucho en el tema de la prohibición de fumar. Y estaban en la rueda de prensa, él encendió su cigarro y todos los empleados del hotel saltaron sobre él para que lo apagara porque podían incluso cerrar el hotel por eso. Y él pregunta, bueno, ¿y hasta dónde va a llegar el Estado? Tal vez el tema de fumar es discutible, pero verdaderamente el Estado se sienta a la mesa con nosotros y nos dice qué hacer y qué no hacer, y eso no está bien. Pero, ¿qué efecto tendría, en todo caso, esa publicización, por usar esa expresión, o constitucionalización del derecho privado? Esta constitucionalización arrincona y disminuye considerablemente el espacio de funcionamiento de la autonomía de la voluntad. En el caso de la Constitución venezolana, el artículo 20 dispone que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás
indiscutible, y del orden público y social. Pero con el orden público en Venezuela ha ocurrido una cosa curiosa, porque él se ha convertido en un instrumento de ese arrinconamiento de la autonomía de la voluntad. El orden público en Venezuela parece entenderse a la forma de hace varios siglos, de la época del Código de Bello, como un orden público legal e inmutable, un orden público que de alguna manera garantiza que no se resquebraje ni pierda armonía la legislación y que funciona prácticamente como una regla. Y eso era una concepción ajena al sistema venezolano, donde el orden público tenía más bien una función desde el punto de vista del racionalismo, en el sentido de entenderse como una excepción, que solo en casos extremos pues actuaría. Y además, el orden público se ha venido confundiendo con las normas imperativas, hoy son muy pocos los principios que quedan por fuera, como para que a las partes no les quede duda de los espacios donde no pueden entrar mediante la autonomía. Entonces ha habido una invasión. Josserand en su época decía que asistía a una inflación del orden público. Si viera lo que pasa ahora, pues volvería a morir seguramente, porque el espacio que le queda a la voluntad, cuando uno revisa que todas las leyes en Venezuela son de orden público innegociables por las partes, pues el espacio es mucho más reducido y esa inflación es superior. Pero uno se pregunta desde afuera, ¿acaso esta inflación normativa no asfixia el mercado y no deja que el mercado deje o deje de ser operativo? Y la respuesta evidentemente es que sí. ¿Okay? A ver, la regulación es deseable porque la seguridad jurídica también es un valor que buscan las partes y los operadores en el mercado en general. Pero ¿hasta dónde puede llegar esa regulación? Es aquello en lo que me queda la duda. ¿Dónde se dibuja la línea de lo que pueden hacer las partes y lo que debe dictar el Estado? En el mundo hoy se habla de una simplificación regulatoria, y esa simplificación regulatoria es entendida como que se retrae el Estado de manera que tenga más espacio la voluntad de las partes. Y esto ha confrontado al Estado a pensar, y no pensamos específicamente en Venezuela porque ahí las cosas funcionan de manera muy particular, pero esto ha llevado al Estado a pensar en que mientras más se mete, menos eficientes funcionan las situaciones, y por eso entonces hoy en día la tendencia es a que el Estado dé un paseo atrás y no intervenga tanto y deje que la dinámica del mercado pues vaya marcando la pauta en una visión evidentemente liberal del asunto. Y cosa curiosa, ha empezado a ocurrir con este tema de la tecnología y las fintech, la aparición de algunos espacios que se llaman sandboxes, son cajas de arena donde el Estado permite que los operadores pues definan sus reglas, y él observa como a unos niñitos jugando en una caja de arena cómo van esas regulaciones. Entonces fíjense que el Estado controla por un lado, pero por otro lado se van colando este tipo de situaciones que lo que hacen es poner de manifiesto la necesidad de que estén presentes las regulaciones privadas y no meramente un derecho, digamos, privado invadido por normas, muchas de ellas de derecho administrativo, que no responden a la naturaleza de las relaciones y que lo que hacen es entorpecer el funcionamiento de las relaciones de carácter privado. Y entonces yo me pregunto de nuevo, ¿dónde marcar esa línea hasta la cual debe llegar la regulación y a partir de la cual debe actuar la voluntad? Mi respuesta, desde luego, viene desde la perspectiva de una reivindicación del derecho privado, en el sentido de entender que, digamos, lo más sano es dejar que las partes resuelvan, digamos, sus asuntos de manera privada. Claro, el Estado tiene que estar ahí, porque el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de cierto orden, pero el espacio más grande debe permanecer a las partes. Y esta visión o esta conclusión a la que llego, digamos, en primer término, no solo se basa en mi visión del derecho privado y en lo que yo quisiera que fuera el derecho privado, sino que hay un elemento histórico fundamental, y es que está comprobado que los estados que han invadido más terreno de los particulares pues han fracasado desde el punto de vista de la regulación del mercado. Son economías pobres, nosotros lo estamos viviendo en este momento, son economías cuyos mercados están asfixiados, y realmente esa excusa que se utiliza para este tipo de intervenciones, que es buscar el bien común, garantizar la dignidad humana, etcétera, pues terminan siendo incumplidas por la propia asfixia que genera el Estado en el mercado.
yo vuelvo a lo que decía en el inicio, entender el objeto del derecho privado, digamos, su filosofía, la forma de mirar las relaciones de la vida de la persona y entender que la persona está en el centro del derecho privado, debería bastar para formular una reivindicación. Naturalmente y lamentablemente, por lo que vemos en Venezuela, esto no parece suficiente. Y quedo a disposición para conversar cualquier otra duda durante las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Madrid. Bueno, ahora de seguida le vamos a hacer la palabra a la profesora Andrea Rondón. Les comentaba a modo de abreboca, la profesora Rondón forma parte del comité académico de CEDICE, asimismo doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Tiene numerosas publicaciones relacionadas con el tema de la propiedad, investigadora y por supuesto amiga de la casa. Andrea, ¿estás allí? ¿Nos escuchas Sí, bien? sí, Entonces, perfecto. excelente. Gracias, Andrea. Te doy entonces la palabra, 15 minutos también para tu exposición. Agradecido por tu tiempo y el hecho de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a CEDICE por permitir estos espacios siempre, porque a pesar de que formo parte de la casa, estos espacios no siempre son comunes, y menos en liberalismo y derecho. Por lo general no son espacios que se tocan, ¿no? Agradecida también con Claudia, que me precede, y no la tengo fácil, porque yo siempre he admirado a Claudio desde que yo era estudiante en la Universidad Central de Venezuela. Voy a tocar algunos temas que también Claudia comentó. Quiero tocar 4 aspectos brevemente. En primer lugar, cómo nos presentan tradicionalmente ese núcleo, esa parte medular del derecho privado, que es el principio de la autonomía y la voluntad de las partes en las escuelas de derecho. Bueno, nos hacen la clara distinción entre una característica del derecho privado es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, una característica del derecho público en contraposición es el principio de legalidad. Y que tradicionalmente también no nos dicen, no los advierten, bueno, en los casos de interés general, interés colectivo, orden público, este principio de la autonomía de la voluntad de las partes va a ser limitado por leyes, evidentemente, y siempre se rescata el principio de reserva legal, etcétera, etcétera. Sin embargo, como comentó Claudia, históricamente esas limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad de las partes siempre termina preocupando por la aparición, sí, de figuras como el débil jurídico. Y que lamentablemente el uso de la palabra o el uso de esta figura del débil jurídico ha arrinconado el derecho privado y lo ha alejado de sus áreas naturales. Háblese de arrendamiento, un caso típico que mencionó Claudia, incluso también del derecho del trabajo, que yo siempre he considerado, no solamente yo, naturalmente el derecho del trabajo es derecho privado. Son relaciones entre particulares, tan solo que uno se llama patrono y otro se llama trabajador. El hecho que se ha venido inmiscuyendo, han venido incluyendo o se ha permitido la intervención del Estado aquí, ha desnaturalizado a tal punto el derecho del trabajo que le preguntan a cualquier estudiante de derecho hoy en día y les va a decir, si no es derecho público, es derecho social, o sea, una tercera categoría que de verdad no tiene mayor justificación dentro de lo que estamos hablando en la tarde de hoy, ¿no? Me preocupa figuras como el débil jurídico, porque lamentablemente, como hemos venido hablando en otras charlas, como la del viernes pasado, el lenguaje no es neutro, es performativo, no queda en el papel y genera una acción. Y lamentablemente el uso del débil jurídico ha terminado quebrantando la igualdad ante la ley, que es la única a la que se puede aspirar. Y termina pervirtiendo el contenido o la intención o la filosofía de la ley. Termina pervirtiendo la ley básicamente, que es siempre la advertencia que hace, por ejemplo, Alberto Venegas Lynch, hijo, cuando habla sobre la igualdad, el principio de igualdad, igualdad de oportunidades, que también es una forma sutil de lograr esa o de tratar de alcanzar esa igualdad material. Cuando se busca esa igualdad material a través de la ley, se termina pervirtiendo la ley, lamentablemente, ¿no? Entonces, en este primer punto, a que quiero llamar la atención, que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes ha sido tergiversado de tal modo
que lo que era natural en sus áreas, como por ejemplo el derecho del trabajo, el arrendamiento, que es altamente regulado, pues ya no suena tan derecho privado y termina ya buscando, termina ya siendo desnaturalizado hasta el punto que parece derecho público. Algunos inventan unos eufemismos como entonces existe un derecho regulatorio. En lugar de usar esos eufemismos, en lugar de atajar directamente el problema, que es, estás atacando, estás arrinconando el derecho privado a través del arrinconamiento de la autonomía, de la voluntad de las partes. Lo que me lleva a un segundo punto que quiero destacar. Entonces, desde la filosofía liberal, tratar de rescatar un poquito cómo nos enseñan ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, asistirnos a autores que por lo general no nos tocan en las escuelas de derecho, nos tocan en materias un poco alejadas del derecho privado, como nos las enseñan, mejor dicho. Vemos un Adam Smith en economía política, pero no necesariamente te lo vinculan en derecho privado, en derecho de las obligaciones o en derecho de los contratos. Y me parece interesante autores, llevar a estos autores a la enseñanza del derecho privado, porque autonomía de la voluntad de las partes y orden espontáneo, que es una de las tesis con las que contribuye Adam Smith, no son términos alejados o no estamos hablando de cosas distintas cuando hablamos de estas dos instituciones o de estos dos elementos realmente. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, tal vez en cuanto la diferencia tal vez en cuanto a la magnitud, si lo queremos ver de algún modo. Como comentaba Claudia, la autonomía de la voluntad de las partes es la capacidad del hombre de generar sus propias reglas, de autorregularse. Es muy kantiano este concepto si lo vemos de algún modo. Eso no es muy distinto al orden espontáneo que nos enseñaba Adam Smith, tratar de rescatar a los filósofos morales, a los filósofos escoceses como Adam Smith, David Hume. De hecho, Adam Smith aporta más o nos aportaría más incluso que desde la economía. Yo siempre he dicho que Adam Smith hay que leerlo en La riqueza de las naciones junto con la teoría de los sentimientos morales. Es una obra mucho más amplia y de hecho Adam Smith contribuye mucho más a la filosofía que a la economía, a pesar de que se lo identifique como el padre de la economía, ¿no? Pero rescatando esta tesis inicial que también vemos en Adam Smith, ¿qué es el orden espontáneo? El orden espontáneo es ese conjunto de instituciones o de sistemas institucionales que son interdependientes, que van evolucionando, adaptándose y satisfaciendo las necesidades del individuo y que significa un conjunto también de acciones afines. Es decir, nuevamente no está muy alejado de esa capacidad de autorregularse, la autonomía de la voluntad de las partes. Ya tal vez orden espontáneo es como ya el entramado de esta autonomía de la voluntad de las partes. La siguiente etapa es el trabajo cooperativo y el trabajo con los demás. Y eso me lleva al principio de división del trabajo de Adam Smith. Siempre se ha señalado que la filosofía liberal, o en términos peyorativos, es profundamente individualista. Y ciertamente uno de los contenidos que identifica la filosofía liberal es tener por norte la reafirmación del individuo. Pero claro, aquí completamos la reafirmación del individuo, pero es un individuo que va a formar parte de una sociedad, es gregario, necesita trabajar cooperativamente con otros, porque no te puedes satisfacer en todas tus necesidades porque tú tienes tus limitaciones, tienes virtudes, tienes competencias, pero también tienes limitaciones, necesitas del otro. Ahí está el principio de división del trabajo del que nos habla Adam Smith. Y luego este principio de división del trabajo va a irse desarrollando, principalmente también con la Escuela Austríaca de Economía, con autores como Hayek, que nos señala, bueno, el orden espontáneo es ese trabajo cooperativo, ese trabajo voluntario, es ese intercambio de voluntades, ese acuerdo de voluntades en donde, digamos, el contrato surge como elemento fundamental o como instrumento fundamental más que la ley. Y no la estoy menospreciando, sino darle verdadera dimensión, importancia al contrato, porque es donde se va a materializar ese intercambio de voluntades, ese trabajo cooperativo. Los austríacos, los autores de esta escuela nos dirían que el mercado es el mejor ejemplo de trabajo cooperativo. Y estamos agregando más elementos de algo que no es tan ajeno a lo que es el derecho privado realmente. Y cuando digo que no es tan alejado realmente, si vemos muchos de nuestros códigos que afortunadamente no han sido totalmente
reformados o explícitamente reformados, han sido reformados de otro modo. El Código de Comercio tiene esta inspiración del principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Si vemos cómo se inicia o cómo se constituye una sociedad mercantil, vemos las características de una sociedad mercantil o los requisitos para constituir una sociedad mercantil. Necesitamos un ánimo societatis, ese ánimo de unirse, necesitas del otro, porque uno tiene el know-how, otro tiene el capital, es decir, principio de división del trabajo del que nos hablaba Adam Smith. Y ¿cómo se traduce eso también en el Código de Comercio? El Código de Comercio te dice, respecto, por ejemplo, de las sociedades mercantiles, que donde los accionistas han omitido pronunciarse, supletoriamente será la ley. Pero entonces, ¿qué nos están diciendo con esto? La fuente primigenia en las relaciones de derecho privado y en ese contrato plurilateral, como puede ser como es una sociedad mercantil, va a ser la autonomía de la voluntad de las partes. Nuevamente, no estoy diciendo nada ajeno a lo que tradicionalmente nos dicen en el derecho privado. Es decir, podemos ir agregando estos elementos de la filosofía liberal y no nos hará ruido, porque de hecho el derecho privado refleja mucho de esa filosofía liberal. Tan solo que, nuevamente, insisto, culturalmente en nuestras universidades no nos enseñan esas contribuciones de la filosofía liberal para el derecho privado. Y lo destaco para entender la verdadera esencia de la autonomía de la voluntad de las partes, que es algo que es un aporte muy interesante que vendría desde la Escuela Austríaca de Economía. Claudia hablaba que históricamente ha sido demostrado que en los países en donde más se regula, en donde hay más intervención del Estado, pues evidentemente se coartan las libertades y se pone en peligro en sí la autonomía de la voluntad de las partes. Y yo agregaría, además de tener en cuenta estos elementos, no es solamente un tema histórico, es que es contra natura. La autonomía, y me lleva al tercer punto que quiero destacar. La autonomía de la voluntad de las partes es profundamente humano, es consustancial con la naturaleza humana, tal y como lo he venido describiendo, porque es esa capacidad de autorregularse, de autorregularse y de darnos nuestras propias reglas. Y entendiendo esto y que necesito del otro, poco a poco yo voy estableciendo un sistema con los demás y ahí se va armando ese orden espontáneo. Como la autonomía de la voluntad de las partes y como el orden espontáneo son humanos, son en esencia muy propio del ser humano, al mismo tiempo yo diría que es inevitable. Por más que se intente regular o por más que se aspire a regularlo todo, no se logra. En los hechos no se logra. Es lo que dice Hayek, la fatal arrogancia, errores del socialismo, pretender, aspirar a regularlo todo cuando no puedes regular todos los aspectos del ser humano. Y allí está metido, en ese elemento, está metido la autonomía de la voluntad de las partes y ese orden espontáneo. Y un cuarto elemento que quiero destacar me lleva al caso de Venezuela. Siempre se ha dicho, y yo misma lo he dicho, que uno no puede estudiar estas instituciones, el derecho privado, la autonomía de la voluntad de las partes, que es lo que nos convoca esta tarde, por ejemplo, o uno no puede estudiar los conceptos de justicia, derecho, un poco más amplio, desde la patología, que es el caso venezolano. Pero yo más bien digo, el mejor ejemplo para estudiar esto es el caso venezolano, porque primero sirve de advertencia de seguir erráticamente con esa pretensión de regularlo todo, pero luego es que en los hechos nos demuestra que efectivamente la autonomía de la voluntad de las partes es humano, el orden espontáneo es profundamente humano y en consecuencia es inevitable. ¿A qué me refiero con esto? Claudia colocaba unos ejemplos en materia del sector bancario, en materia de arrendamiento, de lo que ha llegado la regulación en el tema venezolano a tal punto que cualquier decisión mínima en el día a día de una compañía anónima altamente regulada como es un banco requiere de la autorización del ente regulador. Apliquen esa regulación más o menos férrea al resto de los sectores regulados. Háblese de seguros, háblese de sociedades de corretaje y podemos ampliar. Esa regulación también férrea existe lamentablemente, y aquí me estoy alejando del Código de Comercio, también existen las compañías anónimas, también existen las sociedades civiles, pero principalmente, colocando un ejemplo, que son más comunes, las compañías anónimas
también reflejan esa fuerte regulación. Ya no tenemos un ente regulador tan específico, pero es a través del registro mercantil. Prácticamente todas las tomas de decisiones de una sociedad mercantil tiene que traducirse o tiene que evidenciarse en una asamblea de accionistas, que además debe registrarse y en los términos que se establece, por ejemplo, en la ley de registro público y del notariado. No habrán derogado el Código de Comercio o el Código Civil, pero lamentablemente tenemos la ley de registro público y del notariado que termina socavando la autonomía de la voluntad de los socios o de los accionistas. Esta regulación llevada a las compañías no altamente reguladas, de las que habla Claudia en materia de bancos, en materia de seguros. O sea, todo está altamente regulado. Esto genera, por supuesto, una hiperinflación legislativa de la cual nos advertía Hayek en Camino de Servidumbre. Camino de Servidumbre te dice, así como hay una planificación centralizada de la economía, esa forma de llevar a cabo, de materializar esa planificación centralizada de la economía, podrá hacerse a través de una planificación legislativa, una hiperregulación legislativa que pretende regularlo todo. El resultado va a ser es que con controles y regulaciones se abren mercados paralelos. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque esos mercados paralelos son el ser humano tratando de subsistir en estas regulaciones que no le permiten alcanzar sus fines y sus propósitos. Aquí estoy hablando muy en términos de Mises, esa acción humana. Todo individuo nace con fines y propósitos y necesita alcanzarlos, necesita los mecanismos para alcanzarlos. Te crean controles y regulaciones para decirte qué mecanismos o qué métodos vas a alcanzar esos fines y propósitos. Bueno, si yo no puedo cumplir estas regulaciones porque llega un punto en el que no las puedes cumplir todas, yo genero los mecanismos para cumplirlas. Es inevitable. Es lo que, por ejemplo, Roberto Ampuero y Mauricio Rojas en Diálogo de Conversos describían de lo que ocurría en la economía profundamente estatizada de Chile de la época de Allende, del 70 al 73, y es que el mercado siempre se abre camino. A través de los controles y las regulaciones le cierran la puerta al mercado, pero siempre va a intentar meterse a través de la ventana. Y es lo que vemos hoy en día en Venezuela. Tenemos un férreo control de cambio, tenemos un férreo control de precios, que obviamente en esta época, en estos 2-3 años que estamos viviendo esa llamada burbuja económica, se ha flexibilizado las fiscalizaciones porque no las puedes mantener por 20 años, pero existen esos controles. Llega un momento en que con tantos controles se crean esos mercados paralelos porque necesita subsistir. El mercado se abre camino incluso en estas circunstancias. La autonomía de la voluntad de las partes. Cuando yo digo el mercado se abre camino, estoy diciendo en realidad también que la autonomía de la voluntad de las partes está buscando espacios para subsistir y los está encontrando. Por supuesto, ¿este es libre mercado? No, hay que tener mucho cuidado con esa apreciación. Lo que estoy queriendo ilustrar con el caso de Venezuela es que por más que pretendas limitar y arrinconar el derecho privado y limitar y arrinconar la autonomía de la voluntad de las partes, no lo lograrás completamente y buscarás sus formas naturales, buscará otras formas. Háblenles como mercado paralelo, mercados alternos, el blue en el caso de Argentina cuando se estableció el cepo, siempre buscará una forma de oxigenarse, si lo quieren ver de algún modo, porque el ser humano siempre va a buscar alternativas para sobrevivir, porque los controles en realidad funcionan como mecanismos asfixiantes, los controles y las regulaciones. Y aquí sí soy un poco más extrema al decir casi que la mejor regulación es la que no existe. Pues, y podemos elaborar sobre esto, evidentemente, porque tampoco es llegar a un estado de caos. Tal vez sí de anarquía. Y anarquía no es igual a caos. Estoy aquí también introduciendo un elemento que también se critica mucho, ¿no? La anarquía es darle poder a cada uno de los ciudadanos, poder de decisión. Y con anarquía yo estoy diciendo, no es caos, sino poder tomar decisión a cada uno de los individuos, que eran las palabras iniciales también de Claudia. El individuo es el centro, el eje del derecho privado. Claro, en contextos como el de Venezuela, cuando esto ocurre, hay peligros evidentemente, porque ocurre de forma atropellada, no de forma pensada, de forma tratando de sálvese quien pueda, si lo queremos ser un poco más coloquiales, y en consecuencia en ese sálvese quien pueda, el ser humano no es un ser completamente racional, no se va a limitar
cuando se encuentra con los derechos y libertades del otro, puede haber abusos. Y cuando hay abusos, aquí no vamos a tener tribunales, aquí no, lamentablemente los mecanismos de resolución de conflictos están presentes, pero se han visto entorpecidos por ese entramado jurídico, esa hiperregulación legislativa de la que les estaba hablando. Lo que les quiero significar con esto es que, y ya para ir concluyendo, para entrar a la ronda de preguntas, es que la autonomía de la voluntad de las partes, ese arrinconamiento que se pretende a la autonomía de la voluntad de las partes a través de arrinconar el derecho privado y expandir las áreas del derecho público, desnaturalizando también el derecho privado, es contra natura, es contra humano, es contrafáctico, porque la realidad termina revelándose. Y el problema es que cuando se revela la realidad, nos encontramos en peores condiciones el ciudadano para defendernos, porque no tenemos las herramientas para defendernos, porque el resto del ordenamiento jurídico no está preparado para, o no está orientado para defendernos. Entonces, cuando ocurre esa anarquía, toma de posesión, esas decisiones descentralizadas que estamos viendo hoy en día en esta burbuja económica, porque asfixiaste tanto que llega un punto en el que no puedes cumplir toda la regulación. Bueno, cuando llegamos a este estado de anarquía, el problema no es la anarquía en sí. Aquí el problema es qué mecanismos de defensa existen en caso de abusos de los derechos y libertades, que es el único límite de la autonomía de la voluntad de las partes. Aquí yo he hablado mucho de la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes, del derecho privado, de los efectos nocivos y nefastos de limitar la autonomía de la voluntad de las partes, pero yo tampoco lo veo como algo irrestricto, no. Mis derechos y libertades llegan hasta donde llegan los derechos y libertades del otro. Eso sí, siempre lo voy a destacar, y por eso cuando se alega interés general e interés colectivo tenemos un problema. Orden público tenemos un problema, porque es un saco en donde metes todo y desnaturalizas todo del otro lado. Entonces, el problema en el que nos encontramos actualmente es que esta fuerte regulación y arrinconamiento del derecho privado nos ha llevado a un punto de demostrarnos en la realidad que no puedes hacer esto. Pero al mismo tiempo la realidad nos ha mostrado que estamos profundamente indefensos en esta situación de anarquía que está de la mano del caos, por cómo se ha llevado estas 2 décadas. Pero anarquía no necesariamente significa caos. Lo que quiero significar es, retomemos la importancia del derecho privado para evitar ese caos y sí dar mayor poder al ciudadano, o retomar el poder al ciudadano. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muy interesantes las 2 intervenciones. De verdad que todo lo que hay que aprender y poner en el debate y en la agenda pública. Felicitan la actividad por aquí el señor Sapner y otros que están conectados. De verdad, bueno, un aprendizaje para los que somos neófitos en ese tema, pero que sentimos que nos invaden. El Estado nos invade cuando nos impone este tipo de cosas como derecho público metido en el derecho privado, y no nos dejan ejercer nuestra actividad como ciudadanos, como individuos, a exigir y a interactuar entre nosotros para resolver los problemas. Yo creo que el arbitraje termina siendo una instancia también de derecho privado, donde las partes van solucionando sus conflictos sin que intervenga el Estado en eso, y eso debe ser como la práctica. Y en el derecho privado, me parece a mí, que no soy abogado, pero que actúo como una persona también jurídica, porque estoy en la sociedad. Entonces, muchísimas gracias, profesora, de verdad interesantísimo. Gracias a todos los que se conectaron. Esta actividad seguirá estando en el YouTube para aquellos que quieran profundizar, y las profesoras pues a la orden para cualquier inquietud aparte de este foro tan interesante. No se pierdan el 11, que tenemos la última sesión de la visión liberal del derecho. Va a estar el profesor Hernández Bretón, bueno, calificadísimo experto también, y Andrea moderará ese foro, fue su tutor de su tesis doctoral. Así que los esperamos entonces el 11, y siempre atentos a las redes de CEDICE, @CEDICE, y CEDICE Libertad en las otras, para que vean todas las actividades que tenemos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias, Claudia.